Buenos días, familia. Jesús, Camino, Verdad y Vida, Estudios y Casos. Yo soy Virginia. En el videoprograma de hoy vamos a hablar cómo la humanidad se ha portado con Dios de la peor forma posible, traicionándolo de todas las formas, y cómo Dios tiene pensado a fin de año y en el próximo año, con 2 eclipses solares totales, dar vuelta al rostro para que se empiecen a cumplir todas las señales dadas y definitivamente pueda aparecer el anticristo y empezar la tribulación. Como sabemos, la humanidad le ha dado la espalda a Dios. La humanidad ha desechado a su Hijo, a Dios hecho hombre. No todos, evidente, nosotros somos una prueba, los creyentes cristianos verdaderos somos una prueba de que no toda la humanidad, pero la mayor parte de la humanidad no son auténticos siervos de Dios, no viven en santidad y no viven la palabra realmente. Muchos dicen yo creo en el Señor, pero lo hacen de boca, como dice Jesús. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Dios solamente nos amó y nos amó y nos amó, y lo único que hizo la humanidad fue desecharlo, fue darle vuelta el rostro, fue despreciarlo. Sin embargo, Dios todo el tiempo estuvo con nosotros, nos amparó, fue tan misericordioso que elaboró un plan de redención. El Creador, nuestro Padre Creador, nuestro Dios eterno, maravilloso, el Creador, Él creó todo, absolutamente todo, en un acto tremendo de generosidad. Y obviamente que pone a prueba su creación, hizo con los ángeles, los puso a prueba, y a la humanidad también puso a prueba. Y le regaló el regalo del libre albedrío, es decir, todas las criaturas hechas por Dios tienen libertad, no son robots que responden a sus órdenes, tienen libertad, justamente para que la criatura pudiera elegir libremente si quiere amarlo o no quiere amarlo. Es la propia criatura la que tiene que decidir si le abre el corazón o no. Él nos ama infinitamente, Él es misericordioso, no quiere que nadie se pierda, por eso da mucho tiempo, es lento para la ira, grande en misericordia y lento para la ira. Él espera a que las personas, a que las criaturas se arrepientan. Lamentablemente muchos no lo hacen. Lo único que pide Dios a cambio es lealtad, es que se cumplan sus mandamientos, es que no seas idólatra, no lleves una vida de pecado, que seas santo, y de esa forma vas a, encontrando a Jesucristo, que es la puerta estrecha, vas a poder volver a sus brazos, a los brazos de nuestro Padre eterno, Dios eterno, Padre todopoderoso. La mejor forma de relacionarnos con Él es la oración. Esto ya lo hemos hablado en muchísimos programas. La importancia de la oración es a través de la oración que nosotros nos comunicamos con nuestro Padre. Él nos ayuda, Él nos habla, Él nos protege, nos ampara y tenemos una relación hermosa con nuestro Padre. ¿Cómo? A través de la oración. Muchos seres humanos cuando están atravesando momentos malos, ni se acuerdan de Dios durante su día a día, pero cuando les pasa algo malo le piden a Dios, ayúdame Diosito porque tal cosa. Después que Dios los ayuda, después ya ni se acuerdan. Es decir, buena parte de la humanidad es desagradecida, buena parte de la humanidad o malagradecida, como quiera llamarlo. Algunos ni quieren saber nada de Dios, los ateos, los incrédulos, ni quieren saber nada de Dios. Ahora, muchos sí lo cuestionan. ¿Por qué, si existe, por qué Dios permite la maldad, por qué Dios permite el sufrimiento, etcétera, etcétera? Siempre lo mismo, rebeldía, cuestionamientos y muy poco amor. Dios siempre nos amó, dio todo, y gran parte de la humanidad le paga de la peor forma posible. La primer gran traición que sufrió Dios fue de parte de los ángeles. Ustedes se acuerdan que esto está en el libro Luz en la Oscuridad y ya tenemos videos sobre esto en el canal. Esta magnífica creación fue realmente magnífica y Dios los puso a prueba, porque pone a prueba todas las creaciones
y cada tanto también pone a prueba. Dios pone pruebas. De hecho, el año 2020 es un año para arrepentimiento, pero también es un año de pruebas. Recuerden que 20 más 20 da 40, son 40 días en el desierto, es un año de prueba. Es el año de los 4 eclipses lunares penumbrales donde están cayendo potestades demoníacas, destructoras, son potestades del aire. Pero como les digo, la primera traición vino de parte de los ángeles. Dentro de ellos mismos nació la maldad. Aquí radica el quid del problema. Criaturas maravillosas, dotadas de una belleza increíble, criaturas espirituales, seres espirituales dotados de, destrezas, de habilidades increíbles, se fueron corrompiendo, siguieron a Lucifer, prefirieron oír a una criatura y no al Creador, se fueron deformando espiritualmente y aunque Dios les enviaba muchísimas gracias, una tras otra, porque Dios no quería perder a ninguno, muchos de ellos no se arrepintieron y finalmente se deformaron hasta tal punto que después ya no pudieron ni arrepentirse de tan deformados espiritualmente que estaban. Y Lucifer arrastró 1/3 de esta creación y cayó esta creación, ya no hubo lugar para ellos en el cielo, nos dice la palabra de Dios. Bueno, entonces ellos prefirieron seguir a una criatura. Imagínense ustedes 1/3 de estos que eran miríadas de miríadas, nos dice la Biblia. Y se fueron deformando hasta que finalmente fueron expulsados. Aquí Dios sufrió una gran traición de parte de estas criaturas, el cual Dios no elaboró un plan de redención porque no les perdonó que el mal hubiera nacido de dentro de ellos. La segunda traición tremenda vino con la creación de la humanidad, que Dios creó a Adán y Eva, los puso allí en un lugar maravilloso, hermoso. Lo único que quería era que no comieran de un determinado fruto, de un determinado árbol. Esto fue evidentemente una prueba, más allá de que ese fruto, ese árbol, fuera simbólico o no. Adán y Eva tenían una prueba que pasar y no la pasaron porque dieron oídos a una criatura, justamente la misma criatura que fue la responsable por la caída de 1/3 de los ángeles, y estoy hablando de Lucifer, ya en ese entonces Satanás. Y Satanás con su engaño, con sus mentiras, con las calumnias, con todas las cosas que inventa, como siempre Satanás, ¿no? Muy inteligente, provocó la semillita de la duda en Eva, que después hizo que cayera Adán. Un dolor tremendo para el Creador y terminaron siendo expulsados. Tan misericordioso, tan bueno Dios Padre que elaboró inmediatamente un plan de redención y mandó a su Hijo, parte de la Trinidad, que es también Dios hecho hombre, es el camino, la verdad y la vida, la puerta estrecha, sin el cual no se puede llegar al Padre. Imagínense ustedes qué hermoso, qué plan de redención maravilloso. Ahora tenemos la posibilidad de, con Jesucristo, aceptando a Jesús como Señor y Salvador y viviendo en santidad, entrando por la puerta estrecha, cumpliendo los mandamientos de Dios, viviendo en santidad, podamos volver a los brazos de nuestro Padre eterno. Hoy en día, aún así, gran parte de la humanidad, menos nosotros creyentes verdaderos, cristianos verdaderos, hoy en día gran parte de la humanidad desecha a Dios, le da vuelta al rostro, no quiere saber nada de Jesús, no quiere saber nada del Evangelio, siguen las rebeldías, sigue la idolatría, cada vez más rabia contra los siervos de Dios, cada vez más calumnias, cada vez más persecución a los cristianos, cada vez más maldad, cada vez más sufrimiento de inocentes, cada vez más idolatría al dinero, al poder, cada vez más mugre, más suciedad, más inmundicia, más pecado, más maldades, justamente todo lo opuesto, más hechicería, más magia, más brujería, todo lo opuesto a Dios, todo lo opuesto a Dios. Y aún así no quieren arrepentirse, porque gran parte de la humanidad ama el sistema en el que viven, este sistema de maldad. El príncipe de este mundo es Satanás, aman al mundo, no quieren nada con Dios. Pero Dios es tan bueno, tan misericordioso, que está mandando avisos, está mandando señales en los cielos, con los eclipses, con las superlunas, está mandando mensajes, arrepiéntanse, está mandando cosas que están pasando en la naturaleza, pestes y plagas y cosas, arrepiéntanse, porque después no va a haber tiempo ya para arrepentirse. Tenemos que arrepentirnos todos, hincarnos todos, orar todos, vivir en santidad todos, porque se está acercando el tiempo del fin. Ya estamos terminando los dolores de parto y a punto de entrar en la tribulación, no la gran tribulación. No es lo mismo tribulación que gran tribulación y que la ira de Dios.
Nosotros, siervos de Dios, cristianos verdaderos, creyentes, hijos de Dios, no vamos a pasar la ira de Dios. La ira no la vamos a pasar con la gracia de Dios. Pero fíjense ustedes lo que nos dice Proverbios, acá Proverbios 1, del 23 al 33. Volveos a mi reprensión, volveos a mi reprensión, arrepentimiento. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. No quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Esto es para todos los incrédulos y para todos aquellos que dicen Señor, Señor, pero llevan una vida de impío. Porque también están los falsos cristianos, los que no llevan una vida de santidad. Arrepiéntanse y sigan los mandamientos de Dios, es lo que nos está diciendo Dios Padre Todopoderoso ahora. Ahora. Hay que buscarlo mientras pueda ser hallado, después puede ser demasiado tarde. Pero para nosotros, miren lo que nos dice, mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que por más que ha sufrido muchos dolores, mucha traición, imagínense ustedes qué dolorido que tiene que haber quedado Dios. Inclusive nos dice Génesis 6, nos dice, y se arrepintió Dios de haber creado, de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Le dolió su corazón. Dios está dolido. Y dijo en Génesis 7, me arrepiento de haberlos hecho. Aún así, Dios es tan misericordioso que sigue llamando al arrepentimiento, pero el tiempo se termina y se acaba y se termina y después no hay vuelta y después no hay vuelta atrás. Pero nosotros, cristianos verdaderos creyentes, hay que vivir en santidad, hay que arrodillarse, hay que arrepentirse y hay que orar y hay que vivir en santidad. Si tenemos una hermosa comunidad con Él, acá nos dice la palabra de Dios, se los acabo de leer, no tenemos nada que temer, habitaremos con Él confiadamente. Este santo predijo cómo será el fin del mundo. Le decían el ángel del Apocalipsis. En el año 2019, se cumplieron 600 años de la muerte de San Vicente Ferrer, el santo español, a quien el Papa Pío II llamó el ángel del Apocalipsis por su gran manera de predicar sobre el juicio final y el anticristo. El ángel del Apocalipsis vuela en los cielos para anunciar el día del juicio final, para evangelizar a los habitantes de la tierra, escribió Pío II en la bula de canonización de San Vicente Ferrer, dominico fallecido el 5 de abril de 1419. En un artículo publicado por Joseph Bronneken del National Catholic Register, se recuerda algunos hechos milagrosos de la vida de San Vicente, para comprender mejor la importancia de lo que dijo sobre el fin de los tiempos. San Vicente predicaba en español o en latín, pero siempre lograba que lo entendieran todos. Una vez, tras haber dado 3 sermones a los moros, logró la conversión de 8.000 de ellos. En otra ocasión logró que un grupo de 14 rabinos también se convirtieran tras su prédica. El gran santo español intercedió para que un total de 28 personas volvieran a la vida después de haber muerto. En la confesión podía leer las almas. En una ocasión le dijo a una madre que su hijo se convertiría en papa
y eso sucedió con Calixto III. Durante una hambruna en Barcelona, anunció que 2 barcos llegaban cargados de trigo. Nadie le creyó, pero ese mismo día las embarcaciones llegaron. También logró la conversión de muchos con el solo rezo del Santo Rosario. La prédica sobre el juicio final. En su prédica sobre el juicio final, el ángel del Apocalipsis explicó que Jesús no vendrá como vino la primera vez, pobre y humilde, sino con tal majestad y poder que todo el mundo temblará. La gente dirá a las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros y escondámonos del rostro del que se sienta en el trono y de la ira del Cordero. Apocalipsis 6:16. Sin embargo, Jesús dijo: pero cuando estas cosas comiencen a pasar, miren arriba y eleven sus cabezas, porque su redención está a la mano. Lucas 21:28. La Madre Santa se sentará con él. Jesús separará a los pueblos de las naciones, como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Decía el santo, que sabía la Biblia de memoria. San Vicente también alertó: ese día será mejor ser una oveja de Jesucristo que un papa, un rey o un emperador. En sus sermones, el santo describió 5 actitudes de las ovejas para distinguirlas: sencilla inocencia, gran misericordia, paciencia firme, obediencia verdadera y penitencia valiosa. Una oveja, decía el santo, no ataca con sus cuernos como un toro, y tampoco muerde con sus dientes como un lobo, ni golpea con sus patas como un caballo. Si quieres ser una oveja de Cristo, no debes golpear a nadie con los cuernos del conocimiento o del poder, ya que los abogados golpean con los cuernos del poder, juristas, defensores u hombres que tienen gran conocimiento, los mercaderes, engañando a otros, los señores y los matones con los cuernos del poder, amenazando e injuriando, y extorsionando, con calumnias y amenazas y cosas similares. Escuchen lo que dice el Señor de la boca de David: y yo romperé los cuernos de los pecadores, pero los cuernos de los justos serán exaltados. Salmo 74:11. El santo alentaba a no buscar venganza y tener paciencia, y a ser obedientes, verdaderamente ordenando los pensamientos, las palabras y las acciones de acuerdo a la voluntad de Dios. Sobre la penitencia, San Vicente decía que es necesaria para someter los pecados y proponerse no recaer, confesarse y hacer una satisfacción. De esta manera, la penitencia hace al hombre una oveja de Cristo. El fin del mundo y el anticristo. En una carta que escribió el Papa Benedicto XIII en 1412, San Vicente se refiere al fin del mundo y afirma que Dios ofrece signos para que la gente sea advertida ante la tribulación por medio de estos signos. A través de la oración y de las buenas obras, pueda obtener del tribunal de la misericordia que se revierta la sentencia contra ellos por Dios el juez en las cortes celestiales, o al menos que la penitencia y la enmienda de la vida los prepare ante la inminente aflicción. 3 de las grandes y terribles aflicciones serán el anticristo, un hombre diabólico, la destrucción por el fuego del mundo terrenal y el juicio universal, y con estas tribulaciones el mundo llegará a su fin. San Vicente explica que en el tiempo del anticristo, el sol de la justicia, Dios, será oscurecido por la interposición de los bienes temporales y las riquezas a los que el anticristo venera en el mundo. Así el brillo de la fe en Jesucristo y el resplandor de las vidas buenas ya no brillarán entre los cristianos, porque deberán perder sus dominios. Los gobernantes temporales, reyes y príncipes, se pondrán al lado del anticristo. Del mismo modo, los prelados que temen perder su dignidad, y los religiosos y los sacerdotes que quieren ganar honores y riquezas, se olvidarán de la fe de Cristo y se adherirán al anticristo. Él será un hombre verdadero, pero tan orgulloso que no solo deseará el dominio universal en todo el mundo, sino que también exigirá ser llamado Dios e insistir en recibir la adoración divina, explicó San Vicente en su misiva.
Habrá ciertamente signos del sol de justicia, pero se oscurecerán en los corazones de los cristianos, ya que de esos corazones no surgirá la luz de la fe. Toda prédica sobre una vida mejor cesará, debido a la interposición de las nubes de los bienes temporales. San Vicente recuerda además que los bienes del mundo son pasajeros y que sólo los celestiales son eternos. Sólo con ellos se puede ser fuertes. En la Iglesia alertó el ángel del Apocalipsis: se han vuelto el orgullo, la pompa y la vanidad, la misericordia y la liberalidad. Se cambiaron por la simonía, la usura y la rapiña. La castidad se convertirá en licenciosa, suciedad y corrupción. El brillo de la virtud cambia por la envidia y la maldad. La templanza se ha hecho glotonería y voracidad. La paciencia ha dado lugar a la ira, la guerra y las divisiones entre los pueblos. Y la diligencia es reemplazada por la negligencia. Cuando el Evangelio de Mateo afirma que las estrellas caerán de los cielos, San Vicente indica que se refiere a los doctores y maestros de teología que caerán del cielo, es decir, de las alturas de la fe, como vemos en Daniel 11:36. Cristo permite esto por las vidas escandalosas y malvadas y los muchos pecados de algunos. Por todo lo dicho, exhortaba a San Vicente: hagan penitencia ahora, perdonen las ofensas, hagan restitución de los bienes mal obtenidos, vive confesando tu religión. Si fuera cierto que en poco tiempo este pueblo va a ser destruido por el fuego, ¿acaso no cambiarías todos tus bienes por algo que sí pudieras llevarte contigo? Artículo obtenido de aciprensa.com. Inundaciones por intensas lluvias en Afganistán dejan más de 100 víctimas. En la India, casi 1.300 vidas perdidas por inundaciones y deslizamientos por el monzón. Al menos 4 fallecidos en Luisiana tras el paso del huracán Laura. Esto y mucho más en Noticias del Fin. Inundaciones por intensas lluvias en Afganistán dejan más de 100 víctimas. Hay un centenar de heridos y más de 500 viviendas quedaron destruidas. Al menos 100 personas murieron en Afganistán luego de las intensas lluvias que provocaron inundaciones en la ciudad de Charikar al norte de Kabul, donde se reportó otro centenar de personas lesionadas. Asimismo, lo informó el Ministerio de Gestión de Desastres afganos en un comunicado donde especificó que al menos 500 casas quedaron destruidas y que los equipos de rescate realizan búsquedas de cuerpos entre las ruinas, por lo que la cifra podría aumentar en los próximos días. Y en otro orden, casi 1.300 vidas perdidas por inundaciones y deslizamientos por el monzón. Mientras el número de víctimas por el diluvio anual en el sur de Asia aumentó a casi 1.300 y la cifra no deja de aumentar. El monzón es vital para la región densamente poblada, ya que revitaliza la tierra y las vías fluviales en medio de veranos abrasadores, pero también causa pérdidas de vidas y destrucción generalizadas. Las fuertes lluvias monzónicas azotaron Nueva Delhi la semana pasada y los automóviles y los autobuses quedaron sumergidos a medida que las lluvias torrenciales se sumaban a los problemas de tráfico de la ciudad de 20 millones de habitantes. Las tórridas condiciones de los últimos días también afectaron a los estados del norte y este de India. En toda la India, 847 personas han fallecido esta temporada, dijo el Ministerio del Interior. Continuando con más informaciones, al menos 4 fallecidos en Luisiana tras el paso del huracán Laura. El gobernador John Bill Edwards informó que entre las víctimas hay una niña de 14 años. Uno de los huracanes más poderosos que haya azotado Estados Unidos vapuleó el jueves la costa del Golfo de México con fuertes vientos y aguaceros, mientras tocaba tierra en Luisiana cerca de la frontera con Texas, desatando una imponente marejada y cobrando la vida de por lo menos 6 personas. Luisiana recibió la mayor parte del impacto cuando Laura
ahora llegó a Lake Charles, una ciudad industrial de 80,000 personas. Las poderosas ráfagas del huracán de categoría 4 destrozaron ventanas y edificios altos y arrojaron vidrios y escombros. La policía detectó un casino flotante que se desatracó y chocó con un puente. Un video tomado por un dron mostraba el agua rodeando edificios a los que le faltaba parte de los techos. 6 personas fallecidas en Luisiana a causa de la tormenta, 4 de ellas por caídas de árboles sobre sus casas, precisó el gobernador de Luisiana, John Bel Edwards. Si el suelo pierde la capacidad de absorber el agua de lluvia y se producen grandes acumulaciones de agua en la superficie, se produce una inundación. Cuando el agua ocupa zonas o áreas que en condiciones naturales se encuentran dentro de un nivel normal, a este fenómeno se le conoce como inundación. Si hay una corriente fuerte de un río o una quebrada y el volumen de agua sobrepasa el cauce natural, está ocurriendo una inundación. Con excepción de una zona desértica, en todos los lugares del planeta pueden ocurrir inundaciones. Generalmente estas ocurren por periodos intensos de lluvia o por el derretimiento de nieve con o sin lluvia. Por lo tanto, no todas las inundaciones se comportan igual, porque hay diferentes magnitudes, duraciones o efectos en diferentes regiones. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo capítulo 24, versículos 37 y 39. Hemos llegado al final del video. Si lo cree usted prudente, puede compartirlo en sus redes sociales, suscribirse si no se ha suscrito y regalarnos un like. Les espero en el próximo video. Que Dios les bendiga.